Dios te bendiga, bienvenidos a Logos, la palabra para todo el mundo. Hoy tenemos como invitado una vez más, hermano Bernardo, aquí en este programa de Logos, en mi podcast. Estamos una vez más para interactuar con las demás personas, pero sin más preámbulos, el saludo. Dios le bendiga a todos. Muchas gracias, hermano Rodríguez. Muchas gracias a este programa que nos está invitando aquí nuevamente. Algo que es bueno de este programa es que si tú estás viendo este programa, puedes compartir con tus amigos, puedes enseñar a alguien, puedes aprender también algo. En este caso, pues yo he enviado a mi familia, mis hermanos que están en distancia, lejos de aquí de Estados Unidos. Ellos lo pueden ver en nuestro país, que es México, y, han compartido este mensaje también. Estos videos es de mucha edificación para nosotros. Gracias, hermano. Amén. Bueno, y como siempre, yo creo que han habido muchas impresiones de las personas y como lo hemos dicho siempre, que estas personas que pongan un comentario o algo pues sobre el tema o si quieren otro tema muy especial, pues estamos a la orden y para poder interactuar siempre y cuando de acuerdo a la palabra de Dios. Pero en esta noche vamos a hablar con respecto a cuál es la armadura completa de Dios. Amén. Sabemos que en Efesios 6, capítulo 6, Amén. del versículo 10 al 18 se describe la armadura de Dios y en este pasaje se nos dice que nuestras principales batallas son de naturaleza espiritual y que Amén. necesitamos una armadura espiritual para poder mantenernos firmes en medio de esas batallas, hermano. Amén. Amén. Gloria a Dios, es cierto. Hoy vamos a hablar sobre la armadura del Señor. Anteriormente hablamos sobre lo que es un soldado del Señor Jesucristo y en Efesios capítulo 6 del verso 10 al 20 nos habla sobre lo que es la armadura del Señor. Eh, pues principalmente nosotros debemos de entender que ah, cuál es la armadura del Señor. Amén. Eh, Vemos en la palabra del Señor que la armadura de Dios es el yelmo de la salvación, es la espada del Espíritu, la coraza de la justicia, el cinturón de la verdad, el escudo de la fe, el calzado del Evangelio. Y por último, el apóstol Pablo nos recalca que debemos de mantenernos en oración. Amén. Eso es una de las cosas importantes que las armaduras más importantes de un cristiano pues es la oración. Estamos hablando también del ayuno, Amén. ¿verdad? Estar leyendo la palabra de Dios y pues estar siempre estando en la iglesia cada vez que haya servicio, cada vez que haya estudio bíblico, cada vez que esté la escuela dominical, porque nos fortalece nuestro espíritu, ¿verdad? Sí, Entonces, amén. pero vamos a ver primero con el cinturón de la verdad, que sabemos que el cinturón de la verdad es el primer elemento de nuestro arsenal. O sea, el cinturón nos mantiene unidos a las demás prendas de vestir y la armadura asegura el atuendo y permite que el soldado se mueva libremente. Amén, gloria a Dios. Algo que debemos de tener en mente es que el cinturón de la verdad, lo que realmente está dando a entender aquí es que nosotros necesitamos la verdad. Pero ¿cuál es la verdad? La verdad es la palabra de Dios. En el libro de Juan, capítulo 8 32 nos dice que conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Pero Amén. ¿cuál es esa verdad? Esa verdad es la palabra del Señor. Si nosotros conocemos la palabra del Señor, nosotros nos vamos a agarrar de esa fuerza y vamos a estar atados con ese cinturón de la verdad. ¿Para qué? Para poder llegar al camino de Dios, para poder permanecer en el camino de Dios. Amén, porque sabemos que también esta armadura la tenemos que tener como cristianos porque el enemigo siempre va a poner, si no estamos protegidos con esa coraza de justicia, o sea, tenemos que tener esa armadura para que el enemigo no pueda tirar esos dardos y tenemos esa protección divina del Señor Jesucristo
porque tenemos la protección de Él y tenemos toda la armadura. Y sabemos que esta es una de las tácticas ofensivas de Satanás, que Él es engañador y Él es el padre de mentira. Por eso en Juan 8:44 nos dice: y con el cinturón de la verdad ceñido a la cintura, estamos preparados para defendernos de Él. Esta verdad también se aplica a la forma en que vivimos en nuestras vidas. Amén. Amén. Algo que me impacta lo que dice el apóstol Pablo es que si nosotros queremos permanecer en el camino del Señor y queremos estar en la verdad, y queremos estar protegidos por la armadura de Dios, es que eh, debemos de entender que eso es algo muy importante para nosotros. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo nos deja recalcar en el libro de Efesios capítulo 6, creo que es el, el 13, el 13, perdón, el 12, perdón, dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Amén. Esto nos está dejando saber el apóstol Pablo, que tenemos que tener esa armadura. Necesitamos estar preparados. ¿Para qué? Para poder luchar contra estas huestes espirituales, para Amén. poder luchar contra estas huestes de maldad. Porque el enemigo, como usted lo mencionó, nunca está satisfecho, siempre está para atacarnos. Correcto. Y eso lo podemos obtener solamente con el Espíritu Santo en nuestras vidas y poder Amén. vivir una vida íntegra que no se destroza fácilmente, ¿verdad? Porque tenemos esa protección. Amén. Ahora vemos que también la coraza de justicia es de la justicia, cubre nuestro corazón y otros órganos importantes en ciertos sentidos. La coraza cubre áreas más vulnerables de un guerrero. Por eso Proverbios 4:23 dice que sobre toda cosa guarda tu corazón, porque de él mana la vida. La justicia que guarda el corazón del creyente es la justicia de Cristo. Gloria a Dios. Algo muy importante que debemos de tener en mente es que va a haber gente que nos va a criticar. Va a haber gente que cuando tú estás ya en el camino, en la batalla del Señor como un buen soldado, va a haber gente que te va a llegar a atacar. Te va a querer criticar, te va a querer tumbar, pero en el libro de Romanos, capítulo 10, el apóstol Pablo dice que estamos justificados por el Señor Jesucristo. Estamos justificados por el Señor. Debemos de representar al Señor Jesucristo y no atemorizarnos. ¿Por qué? Porque Él es el que nos va a justificar. Nosotros nos agarramos de Él y Él es el que está con nosotros. Claro, por eso también hay muchas que podemos interactuar de las escrituras. Por eso también el apóstol Pablo menciona: sed imitadores de mí, dice, como yo de Amén. Cristo. Ahora nosotros vamos a tener luchas espirituales, no carnales, sino espirituales. ¿Por qué? Porque van a venir dardos que van a querer, tal vez en tu espíritu, van a querer como, por ejemplo, llegar a tu mente y decir: no, pues por esta razón ya no voy a ir a la iglesia. Pero sabemos que en este caminar con Dios, si queremos llegar a la meta final de querer ver al Señor Jesucristo, tenemos que seguir adelante. Por eso su palabra dice en Juan 10:10: el ladrón no viene sino a hurtar, matar y destruir. Pero Jesús mismo dijo: pero yo he venido para dar vida y para que la tengan en abundancia. Gloria a O sea, Dios. sabemos perfectamente que la armadura de Dios, la palabra de Él, es fiel a nuestras vidas. Y la coraza de justicia tiene que ir agarrada contra el cinturón de la verdad. Amén. La coraza de justicia tiene que estar atada sobre el cinturón de la verdad. ¿Cuál es el cinturón de la verdad? La palabra de Dios, como lo Claro. mencionamos. Si nosotros estamos en la verdad, si estamos caminando con el Señor, nosotros vamos a poder soportar al enemigo. Vamos a Amén. poder a resistir al diablo Claro. y seguir caminando con el Señor. Necesitamos representar al Señor Jesucristo, ver que nosotros caminamos con el Señor Jesucristo. Amén. E incluso muchas personas dicen: pues no es fácil el caminar con Dios. Claro que no. No es Pero fácil. si nosotros en realidad nos enfocamos y nos mentalizamos de que
estamos en una carrera que al final vamos a llegar a esa meta cuando en realidad sabemos que el Señor Jesucristo, la Biblia dice que en aquel día nos va a decir, bien, buen siervo y fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. O sea, y esa es la esperanza que un día lo vamos a ver cara a cara. Pero mientras Amén. estamos en esta tierra, vamos a continuar buscando el rostro de Dios, vamos a seguir empapándonos de la palabra de Dios, buscando también esas almas, porque las almas andan sin Dios y sin esperanza. Nosotros somos luz ante las tinieblas. Por eso es de que cuando nosotros, la palabra de Dios dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Pero la justicia guarda el corazón del creyente, que es la justicia del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Nosotros, cómo vamos a usar esa coraza de justicia? Eh, la usamos cuando alguien, como lo mencioné antes, cuando alguien quiere atacarnos. Y como dice usted, tenemos que guardar nuestro corazón. ¿Por qué? Amén. Porque al final de cuentas nosotros sabemos que vamos a ser justificados por el Señor Jesucristo. Cuando vayamos con el Señor, Él es el que nos va a dar el gozo. Amén. Él es el que nos va a recibir. Amén. Así es. Entonces, yo creo que para agarrarnos más de esa coraza de justicia, nosotros lo único que tenemos que hacer es seguir en la presencia de Dios, buscándolo día a día. La Porque, palabra de Dios es la que nos claro, justifica. porque eso mismo es lo que nosotros nos da la fuerza y la potestad de poder seguir adelante buscando al Señor Jesucristo, buscando su rostro. Amén. Amén. También usted mencionó sobre que debemos de estar bien puestos nuestros pies y que no es fácil vivir para el Señor porque tenemos que estar firmes en el Evangelio, caminar, predicar el Evangelio. Eh, la armadura de Dios nos menciona que también el calzado para proclamar el Evangelio de la paz, dice el apóstol Pablo, eh, el calzado del Evangelio es que nosotros debemos poner nuestros pies sobre la palabra del Señor, nuestros pies sobre Dios. Incluso el apóstol Pablo dice en el libro de Romanos, capítulo 10, dice que cómo ellos van a escuchar la palabra del Señor, cómo ellos van a escuchar si no hay nadie, si Que no nos hay nadie predique. que les predique. Así es. Dice, ah, entonces, algo que el profeta Isaías dijo cuando el Señor estaba diciendo ¿a quién enviaré? El profeta Isaías dijo, heme aquí, envíame a mí. Ese es nuestro deseo que debemos de tener, de estar bien puestos sobre nuestros pies, sobre la palabra del Señor y estar dispuestos a predicar el Evangelio. Incluso la palabra del Señor dice en el libro de Romanos capítulo 10 versículo, versículo 14, dice, ¿cómo pues invocarán, dice, aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Amén. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Eso es lo que, lo que es nuestro caminar es que nosotros debemos predicar el evangelio. Otros, Así es. nosotros, y luego aquí dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Así es. Pues bueno, tenemos todo en nuestras manos para llevar el evangelio a esas almas que andan sin Dios y sin esperanza. Por eso cuando la palabra de Dios nos dice que nuestros pies deben estar calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Por eso el Amén. Señor Jesús cuando le dijo a sus discípulos, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, porque sabemos que Dios no hace acepción de personas. Entonces nosotros tenemos que llevar ese evangelio, porque como dice, ya que conocemos las buenas nuevas de Cristo y gracias a ese conocimiento experimentamos la paz en Él. Amén. Eh, los pies necesitan estar bien calzados. ¿Para qué?
para avanzar en la batalla. Así es. El enemigo puede colocar objetos cortantes o trampas para hacernos caer, pero nosotros debemos de agarrarnos como mencionamos, sobre la palabra del Señor. Claro. ¿Para qué? Para poder aguantar en el camino de Dios. ¿Y cómo es que nos vamos a fortalecer? No sé si a usted le ha pasado. Nos fortalecemos cuando predicamos la palabra del Señor. Claro. Es un gozo predicar la palabra del Señor, aunque hay batallas y vamos a llegar a ese punto donde habla sobre la espada del Espíritu. Pero para eso necesitamos estar bien protegidos con la palabra del Señor, caminar firmemente, porque no es fácil caminar en el camino del Claro, Señor. incluso la palabra de Dios dice estar fundado sobre la roca que es Cristo, para Amén. que no haya ningún mover ni para un lado ni para otro, porque sabemos que el fundamento es Cristo, ¿verdad? Él es la roca y sabemos de que si nuestros pies están dispuestos a moverse, si obedecemos al Señor Jesucristo, huiremos de cualquier tipo de problemas, porque va a haber una protección en nuestras vidas. Así es de que podemos ver que y podemos caminar hacia lo que Él nos ha llamado, que es dar las buenas nuevas de salvación a Amén. esas almas que andan sin Dios y sin esperanza. Sabemos que hoy en este tiempo todo es espiritual, ¿verdad? Hay malos espíritus, pues, que andan estorbando a todas las personas que tal vez ellos no se dan cuenta porque están ciegamente espiritualmente, o sea, ellos no pueden ver la palabra de Dios con claridad porque ellos están ciegos. Pero cuando nosotros que ya estamos en la verdad, que ya Dios nos quitó esa venda de los ojos, podemos ver más allá qué es lo que hay, que es la salvación que el Señor Jesucristo nos da a nuestras vidas por medio de su palabra. Porque su palabra es sí y amén, su palabra no cambia, ¿verdad? Amén. Su palabra dice cielo y tierra pasará, pero mi palabra no No, pasará. no pasará. Entonces su palabra es fiel y verdadera y sabemos que un día lo veremos cara a cara. Y en el libro de Romanos, capítulo 14, nos dice que el reino de Dios es justicia, es paz y gozo. ¿En cuál? En el Espíritu Santo. Claro. Nosotros fuimos alcanzados por las buenas nuevas. Nosotros fuimos alcanzados por la palabra del Señor. Amén. Y eso es lo que nos ha llamado a hacer el Señor, a dar las buenas nuevas del Señor Jesucristo. Claro. Ahora pues hay mucho de qué interactuar sobre este tema de lo que es de la armadura de Dios. Entonces, pero Amén. vamos a hablar un poco de lo que es el escudo de la fe. Lo acabamos de mencionar ahorita hace unos segundos. Pero sabemos de que el escudo de la fe se utiliza para apagar todos los dardos de fuego del maligno. Por eso en Efesios 6:15 dice que cuando Satanás nos ataca, nuestra fe en Cristo disminuye el golpe porque podemos resistir al ataque porque sabemos en quién hemos creído. Creemos en un Dios todopoderoso, que Él es un Dios todopoderoso que es omnipotente, tiene todo el poder, omnipresente porque está en todo lugar y Él nos protege aún. Cuando abrimos los ojos en la mañana, ¿qué decimos? Gracias, Señor, por tu misericordia. Amén. Amén. Gloria a Dios. Es un privilegio amanecer cada día y poner en práctica esa fe. El escudo de la fe, el escudo de la fe es algo que nosotros debemos de tener siempre presente, porque el enemigo, como el apóstol Pablo lo menciona, que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales, contra potestades, contra principados. Entonces el diablo siempre va a tirar, cuando en tu caminar con Dios siempre va a tirar dardos para tumbar tu fe. Cuando Él llega a atacarte, tu fe debe de estar activa. Debes de protegerte con el escudo de la fe. Amén. Incluso lo mencionamos en el video anterior, mencionamos sobre el soldado de Jesucristo, Claro. cuando David derrotó a Goliat. David iba confiado en el Señor. Él sabía muy bien que el Señor era el yelmo de la salvación. El Señor era su protección. Pero ¿qué era lo que él tenía que llevar? Él tenía que ir agarrado sobre el escudo de la fe. Yo sé que mi Dios está conmigo. Yo sé que el Señor está conmigo. Y la palabra de Dios dice que sin fe Es imposible agradar a Dios. es imposible agradar a Amén. Dios. Así que si creemos que la fe
está en nosotros y que vamos a ganar, entonces vamos a poder derrotar al enemigo. Claro, claro. Porque fe es nuestro escudo. Sí, e incluso muchas personas que solamente dicen yo creo en Dios, pero no tienen la revelación de cuál es el nombre de ese Dios todopoderoso. Nosotros ya lo sabemos, que su nombre es Jesús, porque en su Amén. nombre hay poder, en su nombre hay liberación, en su nombre hay sanidad, ¿verdad? Entonces podemos ver de que hay personas que todavía no conocen, pero para eso estamos, para que nosotros podamos testificar de lo que, de donde Dios nos sacó un día, que éramos incrédulos porque no creíamos, pero ahora que creemos en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos revela y Él son las que dan testimonio. La misma palabra de Dios dice que son las que dan testimonio de Él, porque su palabra es fiel. Entonces podemos ver que incluso hay personas que tienen fe y Dios obra en esas vidas. Hace como Amén. 2 semanas una persona nos habló desde Chile y que ella estaba pues clamando a ese Dios, dice, desde el momento que ella tuvo ese encuentro con Dios porque su hijo estaba en el hospital, que no podía reaccionar su niño de 9 años. Pero 5 días, nosotros oramos, nos contactaron y sí, y ese mismo día oramos con otros hermanos, orando con fe, poniendo la fe en el autor y consumador, en el Señor Jesucristo. Y pues ella se sintió satisfecha, contenta, pero a los 5 días después, el milagro ya estaba hecho, porque ese niño, después que no reaccionaba, él ya estaba en su casa. Y ella alabó a Dios, agradando a Dios, y pues ella sigue buscando el rostro de Dios. Sabemos que Dios es fiel, porque su palabra dice que Él es fiel y justo, ¿verdad? Amén. Porque Él siempre escucha nuestra oración. Gloria a Dios. Algo hermoso de eso es cuando uno está pasando por momentos difíciles que debemos de tener esa fe. Debemos como usted lo mencionó, poner nuestra fe en el autor y consumador de la fe, que es el Señor Jesucristo. Amén. El diablo siempre va a tirar dardos para destruir tu fe. Esa es un arma que el diablo quiere derrotar. Esa es un arma que el enemigo quiere quitar de nuestras vidas, porque él sabe muy bien que si nuestra fe cae, aunque llevemos todo el armamento que llevamos puesto anteriormente, podemos llevar toda la armadura, pero si Claro, no tenemos la fe, si no tenemos la fe, no vamos a lograr lo que queremos. Incluso la palabra de Dios dice que en el libro de Hebreos, capítulo 11, dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de de lo lo que que no se no ve, se ve. Y la fe también viene por el oír, pero de oír la el palabra. oír la palabra del Señor. Incluso vemos testimonios en la palabra de Dios y ejemplos que que el Señor Jesucristo le dice a un centurión que su hijo está enfermo, le dice, ven conmigo, dice, porque mi hijo está enfermo. Y el Señor Jesucristo le dice, ve, dice, tu hijo es sano. Y entonces él creyó la palabra. Claro, Y la palabra de Dios dice que el centurión llegó a su casa y cuando él llegó a su casa ya, como usted lo mencionó, cuando pasan por momentos difíciles, si tu familia está enfermo, es una armadura muy importante. Es un instrumento muy importante usar el escudo de la fe. amén. La oración mueve montañas La y oración. incluso, como le digo, hay muchas escrituras donde la misma palabra de Dios dice, Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Amén. Marcos 9:23 dice, Jesús le dijo que si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Así es de que, bueno, vamos a continuar con el yelmo de la salvación. Ya sabemos que la fe, pues todo, sin fe es imposible agradar a Dios. Y ahora con el yelmo de la salvación, que es un casco que protege el cerebro, básicamente nuestra mente. Gracias a la salvación, nuestra mente pueden estar sanas. Estamos seguros de nuestra eternidad y somos considerados justos, receptores de la paz, practicantes de la fe y conocedores de la verdad. Nuestras mentes están protegidas por la obra del Señor Jesucristo en la cruz
hemos recibido la mente de Cristo. Amén. Si nosotros, el yermo de nuestra salvación, básicamente nos está dando a entender que es el Señor Jesucristo nuestra salvación. Amén. Y debemos de poner nuestra mirada en el reino de Dios. Claro. Amén. Debemos de entender que si nosotros estamos puestos en el camino del Señor y entendemos que vamos a tener el reino de los cielos, si ponemos esa mirada, porque el enemigo nos va a llegar a tirar pensamientos, malos pensamientos. ¿En dónde? No te los tira el corazón, Sí. te los tira en la mente. Amén. Entonces, el yelmo de la salvación, si lo vemos de la manera física, en un soldado, lo que va a hacer el yelmo es que va a proteger la cabeza. Claro. Y en la cabeza es donde él se va a poder guiar y poder actuar y hacer y ver cómo protegerse del enemigo. Si nosotros ponemos al Señor Jesucristo como principal, fuerte en nuestro caminar con Dios, vamos a entender y vamos a estar firmes en lo que es nuestra salvación. Amén. Y una de las cosas que el yelmo también puede utilizarse como un emblema, cuando el enemigo nos mira, ve que somos de Cristo y llevamos con nosotros el sello del Espíritu Santo. Porque el enemigo sabe perfectamente bien de que usted y yo y todos los que hemos sido bautizados en su nombre y estamos sellados con el Espíritu Santo, somos un trofeo para él. Él quiere arrebatar ese trofeo, pero sabemos que nosotros tenemos esa protección del Señor Jesucristo, que nada nos va a pasar si nosotros nos damos la oportunidad. Amén. Incluso en el libro de Primera de Pedro 2:9 nos dice que ahora ya somos hijos del Señor Jesucristo. Dice más, vosotros sois Linaje escogido, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, pueblo adquirido por Dios. Amén. ¿Para qué? Para proclamar las maravillas del Señor, Amén. anunciar las virtudes del Señor. Él nos ha sacado de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Entonces, si nosotros ponemos esta salvación primero, las partes para la salvación es, pues, debemos que bautizarnos, nacer de nuevo del agua del Espíritu, y las partes de nuestra salvación es recibir el Espíritu Santo, Claro. recibir el poder del Señor para poder, si nosotros tenemos ese poder, nosotros vamos a poder enfocarnos en lo que es el camino de Dios. Amén. Y pues esta vida es pasajera, ¿verdad? Y podemos darnos cuenta que el enemigo quiere siempre poner esas situaciones, pero sabemos de que ya que tenemos toda la armadura de Dios, estamos protegidos por su palabra, ¿verdad? Su palabra no falla, no cambia. Él siempre sigue siendo el mismo de ayer, desde hoy y por los siglos. Amén. Ahora nosotros llevamos el sello del Espíritu Santo. ¿Por Gloria qué? a Dios. Porque sin el sello del Espíritu Santo no podemos entrar en el reino de los cielos. Por eso en Juan 3:5 dice que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede ver o entrar en el reino de los cielos. Y es necesario, tú que nos estás viendo, si no has sido bautizado en el nombre de Jesucristo, hoy es el día de salvación. No hay que esperar para mañana porque no tenemos la certeza del día de mañana. No sabemos si Cristo, la Biblia dice que Él vendrá en un abrir y cerrar de ojos, ¿verdad? Entonces tenemos que estar listos, porque hay personas de que solo creen en el Señor Jesucristo, pero no obedecen lo demás, de lo que es los siguientes pasos. Por lo menos podemos dar unos pasos de primero tener fe, creer, arrepentimiento, bautizo en el nombre de Jesucristo, con la llenura del Espíritu Santo, ¿verdad? Con la evidencia de hablar en otras lenguas para poder ir al cielo y vivir una vida en santidad. Ahí sí entra lo que dice, agarrarse sobre el cinturón de la verdad. Amén. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, regresando anteriormente. Entonces, para poder ir al reino de los cielos necesitamos agarrarnos de la palabra del Señor. Amén. Incluso la palabra de Dios dice en Gálatas 3:27 que los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos.
Lo tenemos todo con el Señor Claro. Jesucristo. Amén. Y yo creo que, como le digo, es mucho de interactuar de la palabra de Dios. Yo sé que van a haber muchos comentarios y esperamos que las personas que nos van a ver hagan su comentario, pero vamos a ver unas dos más que nos quedan, lo que es la espada del Espíritu. Estábamos hablando del Espíritu Santo, pero estamos hablando de la palabra de Dios, que esto incluye la palabra escrita de Dios, que es la Biblia, la palabra encarnada de Dios, o sea, Jesucristo como logos, como la palabra de Él. Él fue manifestado en carne y la palabra hablada de Dios, o sea, entre el Espíritu Santo en nosotros. Y la espada es la única arma ofensiva de la lista. Se dice que porque la palabra de Dios es viva y eficaz y es Amén. más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del Las malas corazón. intenciones del corazón. Las intenciones del corazón, y eso lo dice en Hebreos 4:12. Entonces podemos ver de que sin la palabra de Dios, por eso nosotros tenemos que estar comiendo de ese pan, que es la Amén. palabra de Dios, ¿verdad? Porque nosotros tenemos que siempre estar nutriéndonos de la palabra de Dios para poder resistir esos dardos del enemigo. Gloria a Dios. La espada del Espíritu es correcto, hermano Rodríguez. Nosotros necesitamos estar comiendo de la palabra del Señor para estar fuertes y algo que nosotros debemos entender, lo que dice usted en Hebreos 4:12, que eh, la palabra es viva y eficaz y es más cortante que una espada de dos filos, que penetra, dice, hasta partir el alma Amén. y las coyunturas y los tuétanos. Ok, ok, la palabra de Dios se puede usar de dos diferentes maneras. De dos diferentes maneras. Es para derrotar al enemigo y para traer a almas al Señor. Amén. Hay gente que nos va a criticar en el libro de Juan 1:1. Dice la palabra del Señor, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo es Dios. Amén. Eso es una manera como nosotros podemos derrotar al enemigo. La palabra de Dios, la espada debemos de sacarla cuando el enemigo quiere llegarnos a atacar en contra de la verdad, Claro. en contra de la verdad, en contra de predicar nosotros la verdad, en contra de predicar la palabra que es la Biblia. Amén. No vamos a predicar algo que no está en la Biblia, vamos a predicar y hablar algo que está en la palabra del Señor. Eh, muchos, muchos que no quieren cambiar su vida, muchos que no quieren cambiar su caminar con Dios. Si tú les hablas la palabra del Señor, ellos sienten que los estás cortando y no, y no lo aceptan. No lo aceptan, por eso ahí es donde entra la espada que, que no lo van a aceptar. Correcto. Y el enemigo siempre va a querer estar en contra de la verdad. Incluso, incluso, incluso cuando estamos, vemos el ejemplo del Señor Jesucristo, para poder nosotros defendernos también, cuando el enemigo llega a atacarnos, debemos también de usar esa espada y usar la palabra del Señor. Incluso es el arma que el apóstol Pablo nos dice, nos especifica. Él nos especifica claramente, dice, y esta es la palabra de Dios. Amén. Entonces, si nosotros tenemos esa arma poderosa, pero estamos llenos del Espíritu Santo, como el Señor Jesucristo, cuando nos habla que Él estaba por el desierto, Él estaba por el desierto y llega el enemigo y lo llegó a tentar. Sí. Lo llegó a tentar y le dice, haz que estas piedras se conviertan en pan. El Señor Jesucristo usó la palabra del Señor en el Espíritu, usó la Sí. palabra del Señor y le dice, escrito está que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Amén. Y esa es una manera de cómo derrotar al enemigo cuando quiere hacernos, cuando quiere hacernos caer, que andamos predicando la palabra, que estamos fieles ahí predicando la palabra. Amén. Entonces, como le digo, esto también hay poder en la palabra de Dios.
y la palabra de Dios es fiel. Por eso la misma palabra dice de que Él siempre, cuando nosotros clamamos a Él, ¿verdad? Él siempre está atento a nuestro clamor. Y nosotros con la palabra de Dios, ¿por qué? Porque tenemos fe en la palabra del Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque su palabra no cambia. Entonces podemos ver que cuando Dios habló a la creación, llegó a existir, ¿verdad? Por eso cuando vemos que Él hizo, le dio vida al hombre, él creó al primer hombre, al primer ser humano. Entonces, con su palabra, ¿verdad? Porque su palabra dice en el 1:27, y hizo Dios al hombre a imagen y a semejanza. Entonces, podemos ver de que su palabra tiene poder. Entonces, hay poder en la palabra de Dios. Por eso es nuestra mejor ofensa. ¿Cómo? De tener la palabra de Dios. La palabra de Dios es poderosa. Es un arma que nosotros vamos a usar siempre para defendernos de las garras del enemigo. Como lo mencioné, lo mencionamos antes, eh, hoy en día tanta apostasía. Sí. Hay tantos que predican la palabra, pero a su manera. Necesitamos predicar la palabra fiel y verdadera, como está en la Biblia. Y, y a muchos no la van a aceptar. Claro. Pero ¿cómo es que nosotros nos vamos a defender? Escritura tras escritura, por eso es hermoso conocer, estar armados con la palabra del Señor, con la espada y el Espíritu. Y Pues sí, hermano, yo creo que estamos ya con este tiempo un poco avanzado, pero solamente un último punto con la oración, que la oración es parte muy eh, especial, es de muy interés, ¿verdad? Que es una de las armaduras más fuertes. La oración es la armadura de Dios, es esencial para usarla bien, y la oración es la forma en que sacamos fuerzas de Dios y nos apoyamos en Él. Básicamente es lo que activa la armadura aparte de Dios y la confianza en Él a través de la oración. Nuestros esfuerzos en la batalla espiritual son finalmente útiles. ¿Por qué? Porque sin la armadura de Dios no podemos hacer nada, ¿verdad? amén. Entonces, por eso la misma palabra de Dios en Tesalonicenses 5:17 dice, orad sin cesar. Tenemos que seguir orando, buscando el rostro de Dios para que esa armadura del Señor Jesucristo esté sobre nuestras vidas. Ahora podemos ver que, para ir finalizando, que la armadura completa de Dios es una forma de describir algunas de las bendiciones de Dios en la vida de un cristiano y las herramientas con las que Él nos ha equipado para mantenernos firmes contra el maligno y tener la victoria espiritual sobre el enemigo. Somos victoriosos en el nombre de Jesucristo. Algo muy valioso, como usted lo ha mencionado, para poder nosotros estar fuertes con la armadura del Señor, necesitamos siempre tener una comunicación con Dios. Amén. Necesitamos obedecer a, a la voz del Señor, al rey, o en este caso, si lo vemos físicamente, al comandante, al general, el que está frente a nosotros, que es el Señor Jesucristo. Así es. Entonces, si nosotros oramos, el Señor nos va a proteger, Él nos va a dar su respaldo porque estamos en esa comunicación con Él, y Él nos está fortaleciendo a través de la oración, Amén. a través de la palabra, a través del Espíritu. El Espíritu Santo es un arma poderosa para poder estar firmes, fuertes en el camino del Señor. Amén. Y la oración también nos da fortaleza y estar listo para cualquier situación que venga, ¿verdad? Por eso un soldado tiene que estar listo en cualquier situación, y cualquier llamado que sea, él está listo para salir a la batalla. El Espíritu Santo, hermano, el Espíritu Santo, y la oración es algo muy poderoso, muy poderoso. Él nos va a dar el conocimiento de las Escrituras. Amén. Y también la palabra de Dios dice que si usamos esa espada que es el Espíritu Santo y que es la palabra de Dios, muchos no la van a aceptar, pero si nosotros nos paramos firmes en segunda Timoteo
3:16 dice que la palabra es inspirada por el Señor. Amén. Y se hizo es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir. 3:15. Amén. Y, y la palabra de Dios es poderosa. Creo que todas las cosas, amén, que nosotros debemos hacer es siempre guiándonos sobre la palabra del Señor y sobre el Espíritu Santo. Amén. Pues bueno, yo creo que hemos hablado un poco de lo que es la armadura completa de Dios y hay mucho que interactuar, pero yo creo que vamos a ir ya despidiéndonos, hermano Bernardo González, una vez más, pues sus últimas impresiones de este programa. Pues muchas gracias por invitarnos a este programa y estamos aquí para ayudar, ayudar a edificar a alguien y no olvide compartir este mensaje, escudriñar las escrituras, porque vosotros en ellas encontraremos la salvación. Y algo que quiero agregar es que nunca hay que olvidarnos de estar llenos del Espíritu Santo, porque es la única manera como nosotros vamos a poder derrotar al enemigo. Dios te bendiga. Amén. Bueno, muchísimas gracias por habernos visto en este programa. Pues comparte con todas sus amistades y si hay algún comentario puedes ponerlo y que nuestro reproductor aquí va a estar pendiente y nos va a estar diciendo qué tipo de temas tú quieres que podemos hablar. Estamos disponibles. Así es de que Dios te bendiga y nos vemos en otro programa.